Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa Consejos de Medicina y Nutrición para Vivir Mejor. Yo soy la doctora Virna Beato, médico nutriólogo, y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. En el día de hoy le voy a hablar sobre una patología que es muy común y en los últimos años ha tomado mucho auge. Más de 422 millones de personas la padecen. Me refiero a la diabetes. Vamos a explicar qué es la diabetes, cuáles son sus síntomas, cuáles son las causas que provocan la diabetes y cuál es su tratamiento. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica metabólica que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre y es causada por una disminución de la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y su función es facilitar la entrada de la glucosa en las células. Es decir, es como la llave que abre las compuertas a las células. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es el combustible que utilizan las células como energía. Es decir, es la gasolina que utilizamos. ¿De dónde se obtiene ese combustible? Se obtiene de los alimentos que ingerimos, como son los carbohidratos y los azúcares. ¿Cuáles células utilizan glucosa? Casi todas las células de nuestro cuerpo, pero principalmente las células del cerebro, las neuronas, que solo utilizan glucosa como energía, las células de nuestros músculos y de nuestros tejidos, y de los principales órganos, como son el corazón, riñones, entre otros. Vamos a explicarle qué sucede en un paciente sano, no diabético, cuando ingiere carbohidratos o azúcares. Este paciente, cuando ingiere un pedazo de pizza, una soda o un jugo de naranja o un pedazo de bizcocho o una taza de arroz, nuestro estómago y nuestro intestino lo metabolizan y lo transforman en glucosa. Esa glucosa viaja al torrente sanguíneo. Esto produce un estímulo al páncreas, donde libera lo que es la hormona insulina. La insulina va a llegar y le va a abrir las compuertas de la célula para que pueda penetrar esa glucosa y las células la utilicen como energía. Ahora bien, ¿qué sucede en un paciente diabético? Cuando la glucosa está en el torrente sanguíneo, el estímulo o es muy poco el estímulo para la liberación de la insulina o no hay estímulo para que se libere, entonces la glucosa se va a acumular en el torrente sanguíneo. Esto sucede en un paciente diabético. Ahora vamos a explicar cuáles son los tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1 o también llamada diabetes juvenil porque ocurre en niños, adolescentes y en adultos jóvenes menores de 30 años. Esto se dice que lo que ocurre es que nuestro cuerpo ataca al organismo, el órgano que es el páncreas, y lo inflama. Y se inflaman también las células beta, que son las células que producen la insulina. Lo que sucede entonces es que el páncreas no produce ninguna insulina, es decir, que la fábrica se cierra. Este paciente obligatoriamente necesita insulina. ¿Cuáles son las causas? Todavía no se sabe la causa específica que produce la diabetes tipo 1, pero se sospecha que pueden ser por problemas cromosómicos o también por problemas de virus, entre otras causas. Otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, también llamada diabetes senil, porque ocurre en pacientes mayores de 40 años. Esta es la diabetes más común, la tipo 2. El 90% de los pacientes padecen diabetes tipo 2. La causa es porque hay una resistencia en el cuerpo para la insulina. Lo que ocurre es que el páncreas sí produce insulina, pero el cuerpo hay una resistencia para poderla utilizar. Las causas
como también dijimos con la diabetes tipo 2, todavía no son específicas, pero se sospecha que pacientes obesos y en sobrepeso están predispuestos a sufrir de diabetes tipo 2, ya que el acúmulo de grasa, principalmente en el área abdominal, producen una barrera e impiden que la insulina pueda penetrar y hacer su función. Otra de las causas también es el estrés, que puede producir diabetes, también el sedentarismo, es decir, pacientes que no hacen actividad física. Otra causa puede ser hereditaria, es decir, si tu papá, tu mamá, tus abuelitos sufren de diabetes, tú tienes más probabilidades de sufrir de diabetes. Otra de las causas también es el colesterol alto, que puede producir diabetes. Y otra de las causas es una dosis alta de algunos fármacos, como son los esteroides, los glucocorticoesteroides, las estatinas y la quetiapina, entre otros. El otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Esta diabetes ocurre en mujeres embarazadas en su último trimestre, de segundo a tercer trimestre. Pero estas pacientes, antes de quedar embarazadas, eran pacientes sanas, no padecían de diabetes, no estaban diagnosticadas con diabetes. Lo que ocurre es que las hormonas que produce la placenta bloquean la función de la insulina. Pero lo que sucede en esta paciente, luego que dan a luz, generalmente vuelven a la normalidad sus valores de glicemia. Ahora debemos saber cuáles son los valores normales de la glicemia. Se considera un paciente en ayuna de 70 a 100 miligramos por decilitro en ayuna es lo normal, es un paciente normal. Otra referencia es un paciente 2 horas después de haber comido, se hace su monitoreo de glicemia y debe de dar menos de 140 miligramos por decilitro. Ahora bien, cuando a este paciente los valores le da en ayuna de 101 a 126 miligramos por decilitro, se dice que es un paciente prediabético. Eso quiere decir que el paciente ya tiene que irse cuidando, debe de tomar conciencia de lo que está pasando, porque si no puede terminar siendo diabético. ¿Cuáles análisis utilizamos nosotros para poder diagnosticar la diabetes? Se utiliza varios análisis, entre ellos tenemos la curva de glicemia. ¿En qué consiste este análisis? Al paciente se le da en ayuna una toma de una bebida azucarada, que la cantidad aproximada son 75 gramos de la bebida, y luego ese paciente a las 2 horas se le hace la prueba en sangre. Si da mayor de 200 miligramos por decilitro, ya ese paciente se diagnostica como diabético. Otra prueba es la hemoglobina glicosilada. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba lo que consiste en medir la glucosa que se adhiere a la proteína de la sangre, a la hemoglobina, en los últimos 3 meses. El valor normal de este análisis es 5.7%. Pero si el paciente le da de 6.5 a 7, ya se considera un paciente diabético. Pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ya que en un paciente mayor de edad, en un ancianito diabético, el valor de 6.5 nosotros lo podemos considerar como normal. Otra prueba también que se puede hacer el paciente, si en 2 ocasiones diferentes en ayuna él se realiza la prueba o se le realiza en un laboratorio y le da mayor de 126 miligramos por decilitro, ese paciente se considera diabético. Otra prueba también, a cualquier hora del día, no importa que esté en ayuna, en la noche, a cualquier hora del día, se realiza una prueba para la glicemia y esta prueba le da mayor de 200 miligramos por decilitro. Ya este paciente se considera diabético. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones que presenta un paciente diabético. Cuando un paciente no es tratado o no crea conciencia sobre la enfermedad que padece, la glucosa en la sangre es como la tubería. La glucosa lo que hace es que entapona los vasos.
Entonces, pero los primeros vasos que comienza a atacar son los vasos pequeños, es decir, la circulación microvascular. Lo que afecta principalmente los órganos son la circulación de los vasos del ojo, por eso puede producir ceguera nocturna, o sea, afecta la retina. Puede también afectar la microvascularidad de los riñones, ahí se puede producir insuficiencia renal. También afecta la microvascularidad de las extremidades inferiores y puede producir lo que le llamamos el pie diabético, que puede venir con hasta amputación y neuropatía. Ahora bien, si ese paciente se descuida y los valores de glucosa continúan altos, también esa glucosa va a entaponar la circulación de los vasos más grandes, o sea, la macrovascularidad. Ahí va a afectar los vasos del corazón, produciendo infarto del miocardio. Puede afectar los vasos del cerebro, produciendo derrame cerebral. ¿Cuáles son los síntomas que ese paciente presenta cuando tiene diabetes? Nosotros los médicos hay unos síntomas que le llamamos las 4P. Que esos son los principales síntomas que el paciente se le puede prender el bombillito de que está viendo algo raro y que puede sospechar que sea diabetes, y nosotros, los doctores, con su historia clínica, toman esos datos en cuenta antes de realizarle los análisis. ¿Cuáles son las 4P? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Qué es la pérdida de peso? Un paciente sin estar a dieta, sin hacer ejercicio, comienza a bajar de peso. Generalmente los amigos y sus familiares se lo dicen, que se le nota que está bajando de peso. ¿Por qué sucede esto? Como dijimos al principio, el paciente diabético no está trabajando la insulina, no está llevando la glucosa a las células que la necesitan, a los órganos que la necesitan. Entonces, ¿cómo el cuerpo va a tener energía? El cuerpo busca esa energía de la grasa acumulada que tiene. Entonces, al utilizar la grasa acumulada que tiene, el paciente va a bajar de peso automáticamente. La poliuria es la segunda P. Poliuria lo que significa es una orinadera frecuente. El paciente va a notar que a cada rato va a tener que estar yendo al baño a orinar. Otra de las P, la tercera P, la polidipsia. Esto quiere decir que el paciente siente una sed excesiva. Es decir, que toma agua y continúa teniendo sed, mucha sed y mucha sed. La última P, la cuarta P, es la polifagia. Esto lo que consiste es el que el paciente tiene una hambre extrema. Es decir, acaba de comer y todavía sigue sintiendo hambre, y principalmente para deseo de comer carbohidratos y dulces. ¿Por qué? Porque está comiendo, pero esos carbohidratos que está ingiriendo, su cuerpo no lo está utilizando. Entonces el cerebro le manda la información: come más porque necesito mi combustible, no le ha llegado. Les recuerdo que les mencioné al principio que las neuronas, que son las células del cerebro, solo utilizan glucosa como energía. Entonces, otro de los síntomas que produce la diabetes es fatiga, cansancio, porque el paciente se siente sin energía, no tiene energía. También visión borrosa, dolor de cabeza por la falta de azúcar. También problemas para dormir. Tiene también problemas para la cicatrización, es decir, una cicatrización lenta. Un paciente que ya está viendo eso puede sospechar de eso. Puede verse úlceras, porque también al ser afectado, como le mencioné ahorita, la microcirculación, el paciente va perdiendo, y la neuropatía va perdiendo sensibilidad, y la circulación va a ir disminuyendo también. Otra de las causas que produce es pérdida de memoria. El paciente puede llegar a sufrir de Alzheimer. Como le dije, las células, las neuronas, que son las células del cerebro, no le está llegando su combustible. También, principalmente en las mujeres, le puede ocurrir infecciones muy frecuentes, porque a los hongos le gusta lo dulce, el azúcar, principalmente a la cándida. También le puede pasar que producirle irregularidades menstruales. A los hombres le puede pasar, una de las causas, le puede ocurrir es impotencia sexual. Y una de las causas que puede causar hasta la muerte, que es la más peligrosa, es la cetoacidosis. Ya que ¿en qué consiste la cetoacidosis? La cetoacidosis es
cuando es una de las sustancias que se liberan cuando el cuerpo no está utilizando la glucosa y utiliza la grasa acumulada. Entonces se produce cetoacidosis, que puede llegar hasta producir la muerte del paciente. Ahora vamos a explicar el tratamiento. Los tres tipos de diabetes que mencionamos, tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 como la gestacional, tienen algo en común, que las tres se tratan con dieta y con ejercicio. La diferencia es entre los tres tipos de diabetes es que la diabetes tipo 1, como dijimos, el páncreas no produce ninguna insulina y debe de inyectarse insulina. Y la diabetes tipo 2 se utiliza con medicamentos orales. Hay un sinnúmero de medicamentos orales que se utilizan para el paciente, y también para el diabetes tipo 1 se utilizan diferentes tipos de insulina dependiendo del caso. Hay insulina lenta, insulina rápida. Eso va a depender del caso y de cómo ese paciente se está manejando. El tratamiento, otro tipo de tratamiento aparte de los fármacos, es la dieta. Un paciente debe de llevar una dieta baja en carbohidratos y baja en azúcares. Se recomiendan las frutas con su cuidado y utilizar frutas con bajo índice de glicemia, como son la manzana, los arándanos, el kiwi, la fresa. También se recomienda a ese paciente que utilice carbohidratos integrales, como pan integral, arroz integral, con su cuidado. Otra de los alimentos que se recomienda es que el paciente consuma alimentos con alto índice de magnesio, ya que el magnesio, se sabe, tiene una función en la producción de insulina. Entonces, los alimentos que contienen magnesio, ahí tenemos lo que son el brócoli, los vegetales verdes, tenemos las semillas de girasol, las semillas de las nueces, también tenemos el aguacate, la avena integral, entre otros. Otros alimentos que se recomiendan consumir a un paciente diabético son los alimentos con alto contenido de vitamina B12, como son el huevo, el queso, la carne, los pescados, los mejillones, leche, pero ojo con la leche, se recomienda que sea leche sin lactosa o leche de almendra o de soya, ya que la lactosa es el azúcar de la leche, como la fructosa es el azúcar de la fruta. Por eso tenemos que tener ahí cuidado con eso. También se les recomienda al paciente que utilice perejil, espinaca, apio, los jugos verdes, que son muy buenos. El limón es una de las frutas también que casi no tiene nada de azúcar, que se recomienda utilizar la agua de limón o el jugo, ¿no? Por las azúcares. Se utilizan endulcorantes artificiales. Hay muchos en el mercado, como la stevia, la stevia, entre otros. Esos son lo que se llaman los alimentos prohibidos, alimentos procesados, la miel, alimentos muy azucarados, harina blanca, soda, jugos, con mucho azúcar, el azúcar morena. Y si la van a utilizar, debe de ya comunicárselo a su médico o a su nutricionista o dietista, para que el doctor le diga la cantidad específica que debe de utilizar de acuerdo a cómo estén sus valores de glicemia. Se les recomienda a un paciente diabético o a todos los pacientes. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que un adulto debe de consumir de 25 a 30 gramos de fibra, ya que la fibra prolonga la absorción de la glucosa en los intestinos, es decir, evita que hayan picos de hiperglicemia. Eso también se les recomienda mucho a todos los pacientes, pero principalmente también a los pacientes diabéticos. Otra de los tratamientos son los ejercicios. Antes se decía que un paciente diabético no podía hacer ejercicio, pero ya sí se ha descubierto, se han hecho estudios que sí se puede hacer ejercicio, pero con unas precauciones. 15 o 20 minutos antes del paciente hacer su actividad física, debe monitorear su glucosa. Debe monitorearla para ver cómo está.
Si los valores son por debajo de 130 miligramos por decilitro, lo puede hacer los ejercicios, pero se les recomienda que antes debe de consumir algo de carbohidrato, ya sea una fruta o una galletita. Luego de haber terminado su actividad física, debe de nuevo de monitorearse su glucosa para ver cómo está. Otro valor es también si el paciente le da la glicemia 20 minutos o 15 minutos antes de tomar su glucosa, le da mayor de 250 miligramos por decilitro, el paciente debe de parar ese día su actividad física, no debe de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces se va a producir lo que le dijimos, la cetoacidosis, porque el músculo, cuando se activa que va a hacer ejercicio, va a necesitar glucosa y no hay. Entonces lo que va a utilizar es la grasa acumulada y se va a producir una cetoacidosis. Entonces se debe de evitar eso. Un paciente con una glucosa por encima de 250 miligramos no debe de hacer ejercicio. Ahora bien, si el valor le da entre 130 a 240, el paciente puede hacer ejercicio sin ningún problema. No tiene que consumir nada de carbohidrato, ni debe de parar sus ejercicios. Pero sí siempre debe de, luego de haber terminado su actividad física, volver a monitorearse su glucosa. También se les recomienda que un paciente diabético, siempre cuando vaya a hacer ejercicio, vaya al gimnasio, lleve su glucómetro para poder monitorear su glicemia, y que se lleve alguna barrita, algo dulce, por si tiene alguna hipoglicemia, alguna baja de azúcar. Otra cosa que debemos de tener en cuenta, dijimos que los pacientes diabetes tipo 2, el tratamiento es medicamentos orales. Pero ¿qué sucede? Hay pacientes que a veces el páncreas produce resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? El paciente debe de utilizar o combinado, o el doctor le pone la insulina inyectada. Pero luego que este paciente vuelve y se normaliza, puede volver otra vez a solamente utilizar fármacos orales. Eso va a depender de cada tipo de paciente. Lo más importante es que un paciente diabético debe crear conciencia de la enfermedad que tiene, y que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí puede ser tratada y controlada. Con medicamento, dieta y ejercicio, el paciente puede llevar su vida normal. Si tiene alguna pregunta, puede dejarla en los comentarios, y también si quiere algún tema que se trate en el próximo programa, puedes también dejarlo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, suscríbete, dale like, compártelo para que cada vez que subamos un nuevo video te lleguen las notificaciones. Gracias.